Frente al riesgo de que México sufra los embates de una pandemia voraz y agresiva como la que se vivió y se vive en Italia, España, Ecuador y recientemente en Estados Unidos, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tomó la controversial postura de apoyar a los grupos más desprotegidos de la población, en lugar de lanzar una aguerrida propuesta que impulsara a la industria y a los grupos empresariales que durante la historia del país han sido el motor de la economía. Para muchos, esta medida resulta anacrónica frente a la posición asumida por los gobiernos de las principales economías a nivel global, que incluso han asumido el compromiso de absorber hasta el 90% de los gastos de las empresas. Sin embargo, no se debe perder de vista que antes de la pandemia, para ser más exactos, durante los primeros meses del gobierno de la denominada Cuarta Transformación, fue un grupo de empresarios dueños de las compañías más poderosas del país, quienes de alguna manera, con su negativa de continuar invirtiendo en proyectos e infraestructura privada, le dieron la espalda a la propia economía, que en términos reales pagó los platos rotos hasta decrecer en 0.1%. Bajo estas condiciones, se esperaba que este año la cuesta de enero se extendería por lo menos hasta el segundo trimestre del 2020, y era un hecho que empresarios, industriales y hasta la población en general sufrirían aún más. No obstante, la inesperada aparición del coronavirus complicó todavía más el diagnóstico médico de una economía que en menos de un mes, debido a las medidas de confinamiento y al parón de la mayor parte de las actividades en el país, algunos intereses pretenden hacer creer que está arrodillada, esperando un golpe letal que la declare muerta o compartiendo banca en el Averno junto a la de Venezuela. Es claro que todo depende del cristal con que se mira. Si después de ser sacudido por la mayor pandemia registrada en la época contemporánea, México termina por tocar fondo, y habrá tiempo de juzgar y hasta de castigar a quien resulte responsable, pero por el momento está prohibido dividir a los demás. Es tiempo de cerrar filas y las empresas deben recordar que durante años han tenido tiempos de bonanza y hoy están moralmente obligadas a mostrar su entereza para salir a flote. Si Cervecería Cuauhtémoc Heineken lo hizo recientemente respetándole el salario a sus trabajadores, sin despedir a ninguno, estableciendo un plan de contingencia al mandarlos a casa e incluso garantizando el pago de sus utilidades, quizá el resto de los grandes empresarios debería asumir el mismo compromiso, pues por sufrir unos meses no deben derrumbarse. En lo que se refiere a los micros, pequeños y medianos empresarios, su riqueza está en la capacidad de reinventarse para salir adelante, como lo hicieron sus ancestros en las crisis económicas de los 70 y los 90, cuando la inflación de verdad estaba por las nubes, cuando las arcas de la nación habían sido saqueadas, cuando no se contaba con tratados comerciales, cuando la tecnología se veía a años luz de los mexicanos y cuando la mayor parte de la población era presa de un analfabetismo disfuncional. Si en aquellos días hubiera pegado una pandemia, entonces, y solo entonces, habría estado justificado el ponerse de rodillas.